Y empezaremos con Brasil, que mete a la siguiente edición 8 clubes, empezando por Fluminense, que entra únicamente por ser el vigente campeón de la Libertadores, porque después su mérito en el Brasileirao ha pasado por desapercibido, quedando en el 7º lugar, que por norma es puesto de Copa Sudamericana. Mas ser campeón de América te da esa prerrogativa de participar en la siguiente edición y en fase de grupos. Después está São Paulo, que culminó en el puesto 11 del Brasileirao y con un arranque de temporada estrepitoso, hasta que llegó Dorival Jr., el exentrenador de Flamengo, campeón de la Libertadores 2022, y los levantó de sobremanera hasta llevarlos al título de la Copa de Brasil, que te otorga el pase a la Libertadores independientemente de cómo acabes en la tabla. Y ahora sí, vamos con los méritos reales. Palmeiras también conforma grupos de la Libertadores tras ser campeón del Brasileirao en la última fecha. Ciertamente le ha costado muchísimo más que en la campaña 2022, pero es mérito también al ser el cuadro más regular de Brasil en todo el 2023, y además se vino el segundo título para este señor, Abel Ferreira. Después seguimos con Gremio de Porto Alegre, el equipo escolta de Palmeiras, y que en su año de regreso a la Serie A se clasifica a grupos de la Libertadores después de 4 años. ¿Se acuerdan de la última participación de Gremio ahí con las peleas frente a Inter de Porto Alegre en plena época de pandemia? Más el hecho, que en este 2024, es que llegan a tal instancia de la mano de su máximo ídolo, Renato Gaúcho, que volvió en 2022 para ascenderlos a la máxima categoría y también para hacerlos pelear en el Brasileirao 2023. Gran mérito también del mejor jugador del campeonato, Luis Suárez, que fue el segundo máximo artillero de la liga, mas no estará en la próxima temporada. El siguiente equipo clasificado es Atlético Mineiro, que culminó en tercer lugar tras una recta final más que idílica de la mano de Paulinho, que culminó como goleador absoluto del torneo, tal como Germán Cano en 2022. La realidad también es que los levantó Luis Felipe Scolari, que llegó después del Chacho Coudet y volvía a dirigir a un club tras su paso por Paranaense, al que metió en la final de América 2022. Y el último equipo brasilero clasificado a grupos es Flamengo, de un año bastante turbulento donde no levantó un solo título. De hecho, tenemos un video hablando de Flamengo 2023, eliminado en todas las copas donde jugaron y con clásicos perdidos frente a Fluminense. Eso sí, desde que rajó Sampaoli y los agarró Tite, el ex técnico de la selección brasilera, cierta mejoría agarraron en la recta final de este año. Siguiendo con los clubes brasileros, vamos con los que inician desde la fase previa, donde encontramos a Botafogo. Y creo que todos sabemos algo del Fogao en 2023, la pechada monumental que se mandaron en la recta final del Brasileirao, 33 fechas como primero, 13 puntos de diferencia en algún momento, 6 entrenadores en total en este 2023, es una barbaridad. Resultados también como el 3-4 contra Palmeiras, 3-4 contra Gremio en el San Januario, yo estuve ahí, y ha sido un año más que calamitoso, diría raro, estrambótico, extravagante. O sea, Botafogo usualmente estos años no pelea los títulos. No sé si decir año malo, más si es un año muy raro. Es irrepetible lo que le sucede a este club y hace bombo aquella consigna que existe en la idiosincrasia del fútbol brasileño. Hay cosas que solo le pasan a Botafogo. Y por último tenemos a Bragantino, que es un equipo que peleó por el título, se puso en la conversación en el arranque de la segunda rueda del Brasileirao, pero se termina cayendo para la recta final. Y antes de continuar, apuesta en 1xBet, excelente casa de apuesta con los mejores bonos del mercado. Con mi código billonario puedes duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xBet te lo dejo en la descripción de este video. Y ahora vamos con los clubes argentinos que meten a 6 equipos a la competición, y el primero fue River Plate tras salir campeón de la liga a mitad de año. Ciertamente un primer semestre demoledor para el equipo de De Michelis, que ganó el título caminando y sin despeinarse mucho. Nacho Fernández fue de más a menos. Yo me acuerdo que decía a inicios de año que el regreso de Nacho en este 2023 sería exitoso, mas no fue para nada así. Ya el segundo semestre fue un desprolijo tremendo, y todas las falencias que River no mostró en la primera parte del año lo hizo en los últimos 6 meses. La verdad que ahora mismo River no da como favorito a la Libertadores 2024, y estos meses que se vienen de fichajes y por ahí cambio de técnico le podría cambiar la cara a la banda. Esperemos que sea así, por supuesto. El siguiente clasificado es Rosario Central, el canalla, para muchos el equipo del pueblo en la ciudad de Messi, que volverá a la Libertadores después de 5 años tras dar vergüenza en la fase de grupos del 2019. Por otro
lado, después del desapercibido paso de Tevez en 2022, Russo llegó este 2023 para volver a poner en la discusión al equipo de Rosario, que no solo se levantó en la liga y en la tabla general acabó tercero, sino también que se hicieron con el título de la Copa de la Liga tras vencer en semifinales a River por penales y hace poco en la final a Platense. Rosario es candidato a pasar de fase de grupos en la próxima Copa Libertadores, no como en 2019. Ahora seguimos con el equipo pincha rata Estudiantes de La Plata, que clasifica a la Libertadores tras salir campeón de la Copa Argentina. Miren, yo les soy sincero y sin ánimos de bajarle el crédito a este título, pero la Copa Argentina no le importa a nadie. Sin embargo, de lo poco que vi de Estudiantes es de lo que jugaban en la Sudamericana. Viejo, y aún me sigo lamentando de cómo los elimina Corinthians en cuartos de final. Injusticia tremenda, un Estudiantes que pegó como 6 al palo, que metió a su área ese equipo comunista del Timao en los 90 minutos. Estudiantes debió pasar a semifinales y sin duda le daba pelea a Fortaleza, porque cuando fue Corinthians se devolvieron a Itaquera con un baile del equipo nordestino. El pincha era el que debió jugar esa semi. Pero bueno, si juegan de la manera que lo hicieron en la Suda, con harto huevo, explosividad, con el acelerador en los 90s, qué lindo va a ser tenerlos en la Libertadores. Para mí, particularmente, la mayor exhibición de un equipo argentino en este 2023 por torneo internacional fue ese partido. Seguimos con Talleres de Córdoba, la T, que vuelve a la Copa después de 2 años. ¿Se acuerdan del 2022, no? Pisaron los cuartos de final tras vencer a Colón en octavos y buscarán volver a emular una participación igual o mejor de lo que hicieron en esa oportunidad. Ciertamente depende mucho de qué rivales te va a tocar enfrentar. El siguiente equipo argentino es San Lorenzo de Almagro, el Cuervo, el Ciclón, el equipo del paraguayo Adán Vareiro, que en Sudamericana le pegó un baile al DIM de Colombia, actual subcampeón, y de lo poco que me acuerdo es que al igual que River tuvo un gran primer semestre junto a Talleres. Eran los escoltas del equipo de Michelis, mérito del gallego Insúa, que si le ves el plantel no tiene mucho nombre y el señor con poco hacía mucho, es decir, hacía competir a San Lorenzo. Y hoy el Cuervo retorna a fase de grupos de Libertadores después de un lustro y buscará, obvio, como primera meta meterse a octavos de final y después, bueno, que pase lo que sea. Y por último está el Tomba Godoy Cruz de Mendoza, que empezará la Libertadores desde la fase previa. En su última participación llegaron a octavos de final en la edición 2019 tras un gran desempeño en grupo, más en llaves Palmeiras los mató con una goleada. Vamos ahora con los clubes ñaños. Ecuador, que en esta edición mete nuevamente a 5 clubes suyos a la Libertadores. Prerrogativa que te puedes dar solo y si un equipo de tus tierras sale campeón continental. Y vamos a empezar con el campeón de la Suda y ahora de la Liga Pro, la Liga Deportiva Universitaria, los Salvos, los Centrales o simplemente la U, que nuevamente jugarán Libertadores tras 2 ediciones ausentes. Pero volviendo al 2023, ha sido un gran año para el equipo de Subeldía desde lo internacional a lo local. Sin embargo, parte del mérito de los éxitos de la liga es gracias a este señor, Alexander Dida Domínguez, que apareció en la tanda de penales frente a Fortaleza en Uruguay y ahora contra Independiente del Valle en Casablanca. Seguimos con los clubes e Independiente del Valle va como Ecuador 2. El equipo de Martín Anselmi tuvo un primer semestre buenísimo, campeón de la Recopa frente a Flamengo, ganador de la primera etapa de la Liga Pro, puntero del grupo E de la Libertadores frente a Argentinos Juniors y Corinthians, al que vencieron en Itaquera, São Paulo, la venta millonaria de Kendry Páez al Chelsea. Simplemente un gran primer semestre para el Matagigantes. Sin embargo, en la segunda mitad del año no pudieron mantener esa misma consistencia tras ser eliminados frente a Deportivo Pereira en octavos y en la segunda etapa fueron de más a menos y todo culminó con el título de los Salvos, más el respeto continental, por supuesto que lo tienen, y buscarán dar que hablar en esta próxima edición de Copa Libertadores. El siguiente club es Barcelona de Guayaquil, el ídolo de Ecuador no puede estar ausente de la Libertadores y de un año, pese a que trataron de competir y se levantaron para el segundo semestre, no fue para nada bueno. El primer semestre fue ya ridículamente espantoso. Burray salvaba de varias derrotas al ídolo. Cayeron con Emelec en el Monumental, donde se comieron 3 goles. Les hicieron un gol a Lopiti Martínez frente a Boca 2018 y con ello rajaron a Fabián Bustos. Ni qué decir que en Libertadores tuvieron una participación desapercibida para después ser eliminados prematuramente frente al pinche en la Sudamericana. Ya para el segundo semestre
semestre y de la mano del uruguayo Memo López el torero se levantó ya sin carga internacional de por medio y trataron de pelear la segunda etapa. Memo solo tiene una derrota desde que llegó a Barcelona y se espera que ahora el equipo sí levante cabeza para la próxima Libertadores. Ahora seguimos con Nacional de Quito, el equipo xenófobo del Ecuador que no permite extranjeros en su club. Por ejemplo, tú que no eres ecuatoriano jamás podrías jugar en este equipo, te discriminarían por la nacionalidad. Pero bien, el histórico Nacional de Quito retorna a la fase previa como en 2023, donde el DIM de Colombia los termina dejando afuera. Se espera que ahora sí puedan meterse a grupos pese a este año regular que han tenido. Fue de más a menos, tuvieron chances de ganar la primera etapa y jugar la final a fin de año, pero después se desinflaron como un globo. Por último tenemos a Aucas de Quito, que dio mucho que hablar en esa primera fecha de Libertadores donde vencían a Flamengo, más después los hicieron pija y se borró del mapa. Ahora inician el 2024 desde la fase previa. Seguimos con las ligas y vamos con Colombia. El primer clasificado a grupos fue Millonarios de Bogotá, el embajador, el Ballet Azul, el equipo Rolo que retorna a grupos de Libertadores después de 6 años. Y ojo aquí, Millos no tiene muchas participaciones en grupos en este milenio. El 2024 será su tercera presencia en fase de grupos en este siglo y me resulta inusual sí ver a los azules en estas instancias, pese a que hablamos de un equipo de los populares clubes colombianos. Me acuerdo que en 2018 le ganaban a Corinthians en Sao Paulo, y en tanto el 2024 es especial para los rolos, pues no siempre juegan fase de grupos e históricamente casi que han pasado desapercibido en Libertadores, por lo menos en los últimos 40 años. Y el segundo equipo colombiano que se clasifica a grupos es Junior de Barranquilla, el equipo costeño, el tiburón, el abusador de burritas también. Junior vuelve a la Libertadores después de 2 ediciones ausentes. Ciertamente su mejor desempeño se encuentra en Sudamericanas y no tanto en Libertadores. Y si los cálculos no me fallan, corríjanme si no, la última vez que Junior pisó octavos fue en la CL del 2011, puede ser, con el patrocinio de Puma y esas medias con líneas. Pero bueno, será el segundo representante colombiano en grupos tras ser campeón del Clausura de la mano de Carlos Vaca en su retorno a Sudamérica, que culminó como el goleador del torneo. Y los que vienen a continuación son de fase previa y entre ellos está Águilas Doradas, que tuvieron un gran desempeño en la fase todos contra todos, tanto como en la apertura y clausura, y si la liga colombiana fuera normal, ellos deberían ser los campeones. Mas en el posterior cuadrangular se terminan desinflando y ni un atisbo de pelear el título tuvieron. Ahora serán uno de los equipos debutantes de la Libertadores. Y el último club es Atlético Nacional, que al igual que Millonarios este año, empezarán desde la fase 2 en busca de meterse a grupos. El verdolaga, el panadero, y ciertamente el año de Nacional ha sido bastante irregular. Clasificaron a octavos únicamente porque el grupo que les tocó era el más fácil en la historia de la Copa Libertadores, y hasta el periodo que los agarró Paulo Autori el equipo marchaba más o menos bien. Con Paulo el verdolaga marchó bien en el todos contra todos y clasificó invicto del cuadrangular a la final, aunque ciertamente Millonarios era más equipo en ese momento. A la postre se vino otro brasileño de entrenador que ya mermó el nivel del equipo para el segundo semestre. Hoy el panorama del verde no es el mejor de todos y esperan reforzarse más para este 2024. Seguimos con los clubes y ahora vamos con la Liga de Chile, cuyo campeón es Huachipato de Talcahuano, que vuelve a la Libertadores después de 11 años. El equipo de inicio a fin más regular del campeonato chileno, hablando de que nunca bajó del tercer lugar y que mantuvo una batalla constante con Cobresal, sobre todo en la recta final de la liga. Es el tercer título de Huachipato en la historia y representará a Chile como el vigente campeón. El segundo equipo clasificado a grupos, evidentemente, Cobresal, que también suma su tercera participación en el torneo. No sé ustedes, pero me huele a un ñublense tranqui. Y el siguiente equipo de Chile es Colo-Colo, que parte de la fase previa y tercer lugar del campeonato local. Y a ver, el año del cacique tuvo bajos, muy bajos y más o menos altos. El primer semestre fue realmente espantoso, al punto que parecía y Colo-Colo pelearía por entrar a una Sudamericana. Se les fue el goleador Lucero, fueron humillados por el último del Brasilerao, América Mineiro.
No paraba pie con bola el Albo hasta que en la recta final de este 2023 no solo ganaban la Copa de Chile, sino que repuntan en la tabla al punto que tenían chances serias de ser campeones de liga, pero terminan pecheándola con la Unión Española. Ahora mismo ya no tienen entrenador porque Gustavo Quinteros, después de 3 años donde alzó títulos y los hizo jugar más o menos dignamente en el 2022, por lo menos en la primera rueda de la fase de grupos, ya no es más entrenador. Veremos qué le depara el cacique este 2024, más ahora mismo si me preguntaran no los veo ni entrando a grupos. Bueno, depende también a quién enfrente. Y el último equipo chileno es Palestino, que también empezará desde la fase previa. La poca noción que tengo de este equipo es la Libertadores 2019, donde le metieron 3 pijazos a Sheila Lima en el Monumental de Colo-Colo. Ahora vamos con los clubes paraguayos y el Gumarelo es el primer clasificado tras salir campeón de la Apertura y campeón del Clausura. En Paraguay los títulos son semestrales nada más, así que el Gumarelo se suma a 2 estrellas y eso es 1. Libertad fue el más constante de la Liga Paraguay en todo el 2023. Garnero los dirigió hasta septiembre porque agarró el banco de la selección paraguaya y el que se vino fue Ariel Galeano, el entrenador más joven en la historia del fútbol paraguayo con 27 años y que siguió con lo que dejó Garnero. Sin embargo, la Libertadores fue un desprolijo tremendo para el Guma, puesto que la mancha de caer con Sheila Lima no se borrará nunca más. Yo lo pasé mal ese día, una caterva de cagones vinieron a mi canal a insultarme, a decir qué vas a decir gallina concha tu madre, habla ahora pe gallina. Este equipo me hizo pasar ridículo y eso no lo olvidaré nunca. El siguiente equipo paraguayo de grupos es Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, que una vez más se mete a grupos. Ciertamente este 2023 tuvo una participación muy indecorosa, quedando último y más aún comiéndose un garrotazo de Bolívar en la olla azulgrana. Y después en el campeonato paraguayo marchó firmemente como segundo lugar, muy lejos de Libertad, tanto en el Apertura como en el Clausura. Fue un sólido segundo lugar, ni una novedad. Más donde sí existe novedad es en el Sportivo Trinidense, que se metió a fase previa de la Libertadores 2024, siendo otro de los clubes debutantes. Es el equipo revelación de Paraguay que, sin ser un gran cuadro y de tener un Clausura y cierre de año bastante malo, se mete a la próxima cita continental y yo creo que a este club lo van a rajar de inmediato. Y por último vamos con el otro equipo de Barrio Obrero, Nacional, el segundo club paraguayo finalista de una Libertadores después de Olimpia, y el 2024 empezarán desde el mismo lugar que iniciaron este 2023, de fase 1. Este año vencieron a Sport Huancayo, pero en la fase 2 los agarró Sporting Cristal y tomaron 5 goles en el Nacional de Lima. Y bueno, ahora van a buscar competir y por ahí agarraron la clasificación a la fase de grupos. La verdad que lo dudo también. Ahora vamos con la Liga de Bolivia, empezando por The Strongers, el Tigre de Achumani, aurinegros atigrados, como les guste llamarles, el actual campeón, y por distancia el equipo más regular del campeonato, que desde inicio a fin en casi todas las fechas fue puesto 1 y al final se alzó con el título tras la holgada diferencia de puntos frente a Bolívar, aunque no sé si tan regular porque solo este año tuvieron hasta 4 entrenadores. Y el segundo equipo boliviano en grupos es Bolívar de La Paz, de gran participación internacional este 2023, metiéndose entre los 8 mejores de América, una participación más que sobresaliente, bajándose a Barcelona, Cerro Porteño, a Paranaense, y buscarán emular esta participación para el 2024. Bolívar se hace poderoso jugando en el Hernando Siles. Por otra parte, los clubes que van para fase previa son primero Always Ready, el equipo del Alto que juega en La Paz porque la Conmebol no les permite usar su localía, y al igual que Bolívar estuvo escoltando al Tigre en la Liga de Bolivia. Y el último equipo boliviano, a la hora que hago este video aún no se sabe, pero estaría entre Wilstermann o Aurora de Cochabamba. Bueno, ambos clubes son de esa ciudad, pero todo se resolvería dependiendo cómo acabe la Copa Tigo el día de hoy, entre Bolívar y el Aviador. De ganar Wilstermann se va para la Libertadores y agarra Bolivia 4, y de no ganar va a agarrar Bolivia 4 pero de la Sudamericana, lo que en consecuencia daría que Aurora sea Bolivia 4. Y en la ida Bolívar ganó de visitante, por lo que probablemente en La Paz el día de hoy la academia ratifique su favoritismo, siendo así que Aurora clasificaría a la Libertadores, instancia donde no llegan desde el año 2009. Vamos con la Liga de Uruguay, donde nuevamente veremos en fase de grupos a Liverpool, que hace unos días acabó con la hegemonía Peñarol Nacional tras ganarle la final al Carbonero en el mismo campeón del siglo. Ciertamente desde que Jorge Baba los agarró
algo cambió en el equipo negriazul. En 2021 desapercibido sí, pero 2022 Liverpool empezó a competir hasta quedar subcampeón del torneo y ahora campeón frente a Peñarol, haciendo un clausura casi que perfecto. Y algo es claro, usualmente parten favoritos los que culminan bien el segundo semestre, a diferencia de los que puntuaron mejor en el primer semestre. Y si mal no me acuerdo, este era el equipo de Fabricio Díaz, ¿no? Ese muchachito capitán, 19 años, campeón del último Mundial Sub-20. Y vamos con el segundo equipo que estará en fase de grupos y es el Carbonero Peñarol, que este año empezó muy mal, sobre todo en la Sudamericana, donde hicieron 0 puntos de 18, una vergüenza gigante, y buscarán, una vez más, limpiarse la cara en Copa Libertadores, y esto hay que resaltarlo con plumón, porque las participaciones de Peñarol en los últimos años no han sido más que tristísimas. Para un club gigante como es Peñarol, con 5 Libertadores, 3 Intercontinentales, es un ridículo siquiera no avanzar de fase de grupos, algo que clubes como Nacional vienen haciendo regularmente en la última década. Y hablando del bolso, el equipo tricolor inicia la Libertadores desde la fase previa, algo que no ocurría desde el 2018, más en esa oportunidad lograron superar las fases y clasificar a grupos. Situación que el equipo del Chino Recoba espera emular, y no solo ello, sino meterse a los octavos de final. Y Nacional empezó este año bajo la tutela de Álvaro Gutiérrez. El bolso así pasó un 2023 de más a menos, tras pelear en la apertura y por supuesto clasificarse a octavos, donde Boca lo elimina por la vía de los penales. Más en el clausura y segundo semestre, Nacional se fue alejando de la punta y como consecuencia de cualquier oportunidad de pelear el torneo al punto de acabar en fase previa. Y el último club uruguayo es Defensor Sporting, quizás el tercer mejor equipo histórico de Uruguay, por atrás de Nacional y Peñarol, debatible con Danubio, y particularmente el único cuadro de Defensor que más o menos imponía respeto que yo recuerde es el de Rodrigo Mora, o esos años 2014, 2012, 2011. Últimamente los clubes uruguayos desde fase previa se están yendo azotados y veremos si este 2024 no es la excepción. Vamos con la Liga de Perú y el primer representante es Universitario, actual campeón de la liga y que vuelve a instancias de grupos desde el año 2021. Ciertamente aquella vez tocó rivales rematadamente jodidos como Palmeiras, campeón de América, Defensa y Justicia e Independiente del Valle. Obviamente no terminó para nada bien esa participación, más ahora llegan más curtidos y siendo los vigentes campeones nacionales, hecho que no se daba desde el año 2013, es decir, hace 10 años. Poco tiempo si lo pones en comparación con los 18 años que tuvo ese equipo basura de Alianza Risas. Si mal no me fallan los datos, tuvieron hasta 3 quinos, puede ser. O sea, imagínate que con tremendas rachas y de manera reiterada, que es peor, todavía quieras joder a otro club con 10 años. Esto me hace pensar que el cagón promedio es desmemoriado o es imbécil, una de las dos o directamente las dos. Hay que conocer primero la historia de tu propio equipo y así vas a poder descifrar con qué puedes joder y con qué no puedes joder. Pero cuando uno jode desde la ignorancia ya bordea la estupidez. Consejo nada más. Y el segundo club de Perú que va a grupos, bueno, justamente es Alianza Risa, el peor equipo en la historia de la Libertadores, la peor diferencia de gol, bla bla bla. Ya tengo una serie de videos de Alianza en Libertadores, creo que mejor paso al siguiente, que es Sporting Cristal, e inicia nuevamente desde la fase previa y en el mismo lugar de este año, que pudo meterse a grupos aún empezando temprano. Y me parece que los celestes apuestan mucho por la propuesta brasilera que se trajeron otra vez a un DT de ese país. Lo cierto es que Sporting Cristal y Brasil no tiene una historia reciente. De hecho, uno de sus mayores ídolos nació en Salvador de Bahía, Yuliño, con el que llegaron a la final en el 97. Pero bien, Cristal buscará nuevamente meterse a fase de grupos y la dificultad se encontrará en los rivales que le deparen en esta instancia. Y por último vamos con Melgar de Arequipa, club que en los últimos años se hizo un nombre a nivel internacional. Nombre digo con que lo registren, por lo menos en fases de grupos, en Sudamericana, ya más o menos en el extranjero. Saben que es un Melgar, que en Arequipa encuentran un bastión para hacerse fuertes. Lo increíble es que a inicios de año, cuando yo hacía los videos de fase de grupos y miraba la tabla de la Liga de Perú, el equipo dominó, cursaba en el último lugar, no ganaba un solo partido y marchaba último, lo que nos habla de un claro menos a más en este año 2023.
Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado, una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Y vamos con la última liga, que es Venezuela, con Deportivo Táchira en fase de grupos representando como el vigente campeón nacional. El aurinegro vuelve a grupos y en sus dos últimas Libertadores no fue un rival para nada fácil. 2021 y 2022 pelearon hasta la fecha 6, llegaron con vida a la fecha 6 y la clasificación los separó por una diferencia de goles o por un punto de distancia. Ahora el aurinegro buscará replicar o incluso mejorar esas actuaciones que ya hace falta un club venezolano en octavos de final. Ojo al dato, el último club venezolano en tales instancias fue Deportivo Táchira, que en 2016 logró superar la fase de grupos. Y este año, de inicio a fin, fue sin duda el mejor equipo venezolano y por diferencia. El segundo equipo que estará en grupos ya es Caracas Fútbol Club, el cuadro que perdió la final frente a Táchira y será Venezuela 2. Y hablando de Caracas, su mejor época sin duda fue el inicio de este milenio. Competían internacionalmente, hasta llegó a cuartos de final donde enfrentó a Gremio, y en la liga ni se diga, que la gobernaban casi en su totalidad. Mas en los últimos años, o por lo menos en la última década, en Libertadores han pasado desapercibidos. Estuvieron a poco de quedarse en Sudamericana en la fase 1, fase regular del campeonato, y de seguir por esa línea, Caracas irá a la Libertadores a solo y no comerse goleadas. El tercer equipo venezolano y que va a fase previa es Portuguesa. Así como lo ves, es uno de los equipos más laureados en la historia de Venezuela y que regresa a la Libertadores después de 40 años. Al igual que Caracas, por poco y no se va relegado a la Sudamericana este 2023. Y por último vamos con la Academia Puerto Cabello, que junto a Deportivo Táchira fueron los clubes que pelearon la liga de manera regular durante toda la temporada. Sin embargo, para la fase final no ganaron ni un solo partido, culminando así como el último equipo de Venezuela en la Libertadores. Yo creo que se lo van a coger fácil a Academia Puerto Cabello.